Saludos mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor les conceda la paz y nos conceda a todos la paz por igual y podamos en esta noche agradecerle a Dios por sus maravillosa gracia Amén. y que podamos honrarle a Él y darle la gratitud, la alabanza al Creador porque Él es quien merece la honra y la gloria. Vamos a arrodillarnos para orar, para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija también en esta noche. Bendito Señor, a ti te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu compasivo amor, por la justicia de Cristo, por tu palabra, por la labor de tus santos ángeles, ministros tuyos. Padre mío, aquí estamos suplicando el perdón de nuestros pecados, pidiéndote, Señor, que seas propicio a nuestras iniquidades, que tu sangre, Señor, sea suficiente para perdonarnos, que tu justicia, Señor, tus méritos, tu intercesión en el santuario celestial, en el lugar santísimo, sea suficiente, Señor, para que tus hijos, tu pueblo, Señor, que nos presentamos delante de ti a esta hora, podamos ser perdonados y aceptados en el trono de la gracia. Padre mío, gracias por los alimentos, por el trabajo, por la salud, por tu palabra, Señor, y por este momento que nos regala, Señor, la vida y la oportunidad de estudiar tu palabra. Pido bendición para cada uno de mis hermanos, su familia, su trabajo, aquellas personas que día a día, Señor, están conociendo tu verdad y que en esta noche, Señor, el Espíritu Santo esté en medio nuestro para que nos dé el discernimiento, para poder explicar y entender la verdad, poder aprender la verdad, Señor. Que no sean mis palabras, sino que nos podamos ceñir al escrito está, que podamos, Señor, abrir los ojos ahora y despertar para ver el momento tan solemne en la profecía que estamos viviendo. Bendice a mis hermanos. Te pido, Señor, humildemente que la presencia de tu Divino Espíritu esté en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, anoche iniciamos a estudiar este tema que lo titulamos El camino hacia la ley dominical. El camino que la ley dominical debía recorrer en el tiempo hasta nuestros días. Nosotros sabemos, hermanos, que el fundamento de la Biblia, el fundamento es inspirado del espíritu de profecía, nos enseñan que la ley de Dios es eterna, que es perfecta, que es una ley de amor, ¿sí? Y que Dios no cambia, que la ley de Dios es una revelación de su carácter y que por lo tanto, si Dios es eterno, su ley es eterna. Estamos revisando el fundamento inspirado y anoche empezamos a revisar una primera parte de lo que fue, lo que la historia registra y el conflicto de los siglos registra y otro fundamento inspirado registra sobre la ley dominical en tiempos de Constantino. Nosotros sabemos que todo esto, hermanos, obedece es como resultado de la controversia entre Cristo y Satanás. Desde el cielo ha habido un ataque a la ley de Dios que se reflejó en el Edén cuando el diablo empujó y propició y tentó a Adán y a Eva para violar la ley de Dios en el Edén. ¿Cómo se violó la ley de Dios en el Edén? Se idolatró porque ellos quisieron ser como dioses. Tomaron el nombre del Señor en vano. Ellos deshonraron al Padre.
mintieron porque habían prometido obedecer y no comer del fruto, codiciaron, mataron porque acarrearon la muerte para ellos y para nosotros. Sí, acarrearon la muerte. Los principios de la ley en el Edén se violaron. Y a lo largo del Antiguo Testamento, el diablo indujo, engañó a los hombres a- a- y los empujó a violar la ley de Dios, a pecar. En el Nuevo Testamento igual, tanto que hasta mataron al mismo Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Y para matarlo, mintieron, deshonraron. El diablo en todas las épocas ha engañado a los hombres y nos ha inducido a violar los preceptos de la ley de Dios. Por eso llegamos a los tiempos de Constantino, año 321, cuando se dio las primeras leyes dominicales, la primera ley dominical con Constantino. ¿Sí? La historia registra en sus anales lo que se dio en tiempos de Constantino, el decreto de Constantino en el año 321. Ayer avanzamos en esta parte y hoy lo que vamos a hacer es eh, terminar de leer una partecita pequeña de la ley dominical en tiempos de Constantino y analizar, leer, conocer, recordar la ley dominical que se llevó al Congreso de los Estados Unidos en 1888. Es muy interesante leer ese resumen de esas sesiones que se presentaron en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, nuestro texto base y lo que ha dado pie para presentar y recordar estos temas es el Salmo 119, 126. ¿Sí? Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Bueno, ok, estamos coordinando aquí para que nuestra hermana Unice y su hijo desde Bucaramanga se conecten por primera vez. Quizás están teniendo algún inconveniente, pero esperamos que se pueda solucionar. Sí, la hermana Unice sí está. Lamentablemente, desde Bucaramanga estamos orando y mirando para que nuestro hermano se pueda comunicar desde allá. Hermanos, anoche revisamos este fundamento. Está grabado en el tema, los que quieran revisarlo y también los que quieran disponer de este material en diapositivas, lo vamos a estar compartiendo todo en el grupo y si alguna persona escucha y desea tenerlo, no es más que nos escriban su contacto para poderlo enviar, ¿sí? Vimos anoche el surgimiento de la ley dominical, como una ley pagana que proviene de Roma, ¿sí? Cuando Constantino ingresó al cristianismo y su adoración al sol la trajo del paganismo. Y él fue el primero como emperador en imponer una ley dominical, un descanso dominical obligatorio. La ley del descanso dominical obligatorio es una ley pagana que proviene de Roma. ¿Sí? Así que, hermanos, esto es lo que anoche nos faltó por leer, ¿cierto? Hasta aquí llegamos, hermanos, y nos falta un pedacito por leer y continuar con las leyes dominicales de 1888. Dice, pero a pesar de todos los esfuerzos hechos para establecer la santidad del domingo, anoche los revisamos, ¿cierto? Todos los esfuerzos. Y todos los esfuerzos hechos eran que edictos reales, como dijimos acá, concilios generales, ordenanzas de la iglesia sostenidos por el poder civil, fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano, el domingo, alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. Se cita la primera medida pública en el año 321, como leímos el apéndice del conflicto de los siglos, y hermanos, también mencionamos
que se recurrió también a los milagros, a las supersticiones, ¿sí? Y todas esas cosas que a la razón sensata le es risible, ¿verdad? Quizás aceptar que la gente llegó a entender y a obedecer esto y creer en esas cosas supersticiosas para poder entronizar el domingo, como se ha hecho hasta ahora. Y lamentablemente, hasta ahora, hermanos, subsisten muchos de estas supersticiones. Pero también, además de esto, como los decretos de los concilios resultaron insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo. Entonces, lo que no se logró por la persuasión, ahora se iba a lograr por la fuerza, sembrándole el terror al pueblo y le obligase a abstener de trabajar el domingo. Entonces, vinieron medidas de castigo para, para, para los que desobedecían estas normas, destierros, venían multas, sanciones, pérdida de la propiedad y también situaciones muy supersticiosas, inventos, en todas partes. Inclusive se logró, dice, eh, en Escocia como en Inglaterra, se logró hacer respetar el mejor el domingo, mezclándolo en parte con el día, con el sábado antiguo, ¿sí? Bueno, han habido muchas medidas en tiempo y aquí, hermanos, eh, dice que a pesar de todos los esfuerzos hechos para establecer la santidad del domingo, los mismos papistas confesaban públicamente la autoridad divina del sábado y el origen humano de la institución que lo había suplantado, el origen humano del domingo. En los catecismos, en algunos catecismos todavía existe la pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el día de reposo es el sábado. Pregunta, ¿por qué entonces guardamos el domingo? Respuesta, porque la autoridad católica, porque la autoridad de la iglesia tiene autoridad para transferir la solemnidad del sábado al domingo. Todavía en algunos catecismos dice así, pero bueno, esto avanzó, hermanos, y dice que los que estaban pisoteando la ley divina no ignoraban el carácter de la obra que estaban realizando. Se estaban colocando deliberadamente por encima de Dios. Eso es lo que ha pasado en toda la historia de la violación del sábado y de la violación de la ley de Dios. Esta parte donde dice que se estaban colocando deliberadamente por encima de Dios, pues nosotros lo estamos confirmando ahora cuando el 13 de este mes, estos dignatarios de la Iglesia y del Estado se unieron para anular la ley de Dios, simbólicamente recibir las tablas de la ley, pero volver a escribir unos nuevos 10 mandamientos para favorecer el cambio climático, simbólicamente destruir la ley de Dios, hacerle saber que esa ley no es perfecta, no es eterna, que es una ley que se abolió porque se quebró y que ellos en lugar de Dios ahora tienen la autoridad de escribir una nueva ley, unos 10 mandamientos nuevos para entregarlos al pueblo, simulando lo que allá en Éxodo capítulo 4 se lee, ¿sí? De que cuando Dios le entrega las tablas de piedra, la ley de Dios a Moisés, escritas con su propio dedo, Moisés desciende de allá y la lee al pueblo, la entrega al pueblo. Ya el pueblo inclusive había escuchado de la propia voz de Dios promulgar esa ley, ¿sí? Promulgar la ley. El pueblo escuchó, el pueblo fue testigo de que Dios mismo habló esa ley. Aquí empatamos, hermanos. Dice que un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses. Esa historia de los valdenses está registrada, hermanos, en el conflicto de los siglos. Y es bueno
Es bueno que cuando, por favor, saquemos tiempo para leerla, ¿sí? En el conflicto de los siglos está registrada en el capítulo 4, fieles portaantorchas, ¿sí? La historia de los valdenses, cómo ellos actuaban y eran perseguidos. En la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía o Abisinia es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media, se perdió de vista a los cristianos del África Central, quienes, olvidados del mundo, gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe, libertad de conciencia. Pero al fin, Roma descubrió su existencia y el emperador de Abisinia fue pronto inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo, el emperador de Abisinia. Esto fue el principio de otras concesiones. Se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado bajo las penas más severas. Y aquí está la historia del autor Michael Geddes, Historia de la Iglesia de Etiopía, página 311 y 312. Pero la tiranía papal se convirtió luego en yugo tan amargo que los abisinios resolvieron sacudirlo. Después de una lucha terrible, los romanistas fueron expulsados de Abisinia y la antigua fe fue restablecida. Las iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la lección que habían aprendido respecto al engaño, al fanatismo y al poder despótico de Roma. En medio de su reino aislado, se sintieron felices de permanecer desconocidos para el resto de la cristiandad. Hermanos, bendición es cuando podemos estar o permanecer desconocidos para que no nos persigan. Pero hay algo más que debe tener mayor valor y es el amor por la salvación de las personas. Quizás de esa manera no podamos pasar desapercibidos. Las iglesias de África observaban el sábado como lo habían observado la iglesia papal antes de su completa apostasía, ¿sí? Antes de que la iglesia entrara en apostasía, había observado el sábado. Al mismo tiempo que guardaban el séptimo día en obediencia al mandamiento de Dios, se abstenían de trabajar el domingo conforme a la costumbre de la iglesia. Al lograr el poder supremo, Roma había pisoteado el día de reposo de Dios para enaltecer el suyo propio. Recuerden que el día de reposo es un día de reposo de Dios y otro día de reposo de Roma. Entonces Roma con el tiempo logró enaltecer su día, el primer día de la semana, el sábado cristiano que le llaman, el domingo. Pero las iglesias de África, desconocidas por cerca de 1000 años, no participaron de esta apostasía. Cuando cayeron bajo el cetro de Roma, fueron forzadas a dejar a un lado el verdadero día de reposo y a exaltar el falso. Pero apenas recobraron su independencia, volvieron a obedecer el cuarto mandamiento. Esto forma parte de la historia. Entonces dice, estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores. Hermanos, no nos olvidemos de esto. La enemistad entre el diablo y Cristo se ve reflejada en la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores. Roma es enemiga de la ley de Dios. Roma es enemiga del día de reposo verdadero de la Biblia, del sábado. Lo que quiere hacer Roma es recuperar su poder y el plan de Roma es lograr que a nivel mundial se observe el primer día de la semana, que es el símbolo de su autoridad suprema. Y también todo esto ha dejado evidenciado los medios que emplea Roma para honrar la institución creada por ella. La persecución, el martirio, la superstición, el engaño, el cohecho, la persuasión, la fuerza, ¿sí?
todos esos medios, edictos reales, escritos inventados, escritos adulterados, bueno, una cantidad de cosas, ¿sí? Tortura, persecución, terror, muerte, los medios que emplea para honrar la institución creada por ella, que es el domingo, como día de descanso, como institución, porque el día domingo, que en la Biblia se le llama el primer día de la semana, lo creó Dios, pero no lo creó Dios como un día santo, ni como un día bendecido, lo creó como un día de trabajo. El Señor dijo, 6 días trabajarás, pero el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas, hermanos, pónganle cuidado a esto acá. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas, ¿qué va a pasar con estas escenas que empleaba Roma para honrar la institución del domingo? ¿Qué va a pasar con estas escenas? Según lo que dice ahí, estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Hermanos, a mí me gusta leer el escrito está, ¿sí? Porque cuando uno lee el escrito está, las palabras obran, ¿cierto? Estas escenas, dice, la palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Hermanos, este tiempo ha llegado, ¿sí? La unidad ecuménica es una realidad. Ahora, el profeso pueblo de Dios también se ha unido a, a la ramera, a la madre y a las hijas. Este tiempo ha llegado, hermanos. Lo acabamos de ver con nuestros propios ojos. Y tenemos que saber, hermanos, que imponer la obligación de guardar el domingo, descansar el domingo, en pretexto del cambio climático o del Día de la Familia o de cualquier otro pretexto de la moral, implicará, hermanos, un pequeño tiempo de angustia, un pequeño tiempo de angustia que debemos pasar antes que se cierre la gracia. Por eso, hermanos, ahorita tenemos que parar, hacer un alto y ver, detenernos a ver en qué momento de la historia de la profecía nos encontramos. Estas citas, muchas de estas citas, hermanos, por ejemplo, esta cita se escribió en 1888, cuando se escribió el conflicto de los siglos, que en ese momento se llamaba la gran controversia, ¿sí? Hermanos, esto es claro, esto es claro. Por eso es importante que nosotros recordemos este escrito, recordemos lo que sucedió en 1888, lo que pasó allá con las leyes, con la ley dominical, con el proyecto de ley dominical, y que sepamos, hermanos, que el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. Nosotros no ponemos fechas, pero las evidencias y el escrito de la profecía y de la palabra, porque aquí la profeta de Dios dice que la palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse. ¿Y cuándo es que se van a repetir? Cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Hermanos, esto ha llegado ya, católicos y protestantes están unidos. Ahora ya no hay protestantes. Los únicos protestantes que habemos somos los que alzamos la voz ahora que se ha anulado la ley de Dios. ¿Sí? Hay muchos hermanos que pasan por alto estos acontecimientos. En verdad, hermanos, a veces uno siente como la tristeza, como bueno, como que no sé qué pasa, hermano, si hay algún estupor mortal para estar entretenidos en otras cosas y no discernir el momento tan solemne que está viviendo el mundo.
A veces uno espera que se pronuncien los hermanos, los atalayas, uno espera eso, pero muchos están dejando pasar desapercibido este asunto. Y esto, hermanos, nosotros no lo podemos dejar pasar desapercibido. Hay que llamar la atención de la gente hacia estos acontecimientos. Hay que entregar la ley de Dios, hablar de la eternidad de la ley de Dios, hablar del santo sábado, ¿sí? Para llamar la atención de la gente, dar a conocer, hermanos, la verdad del sábado, la eternidad de la ley de Dios a la gente, para que la gente, hermanos, cuando vea que estas cosas suceden, confirmen que la palabra de Dios tiene razón. Entonces, hermanos, hasta aquí revisamos la ley dominical en tiempos de Constantino y avanzamos a lo que fue la ley dominical de 1888, ¿sí? Esto es muy interesante repasarlo, hermanos. Para muchos quizás sea tema nuevo, quizás los que ya lo conocen nos disculpan, pero hermanos, nunca nos cansaremos de repetir porque es bíblico repetir, hermanos. ¿Sí? El apóstol Pedro les dijo allá en la primera de Pedro, les dijo, yo no me cansaré de repetirles estas verdades, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. ¿Sí? Nosotros las repetimos. Y si hay que volverlas a leer, pues volvemos a leer, escrito está. Yo no puedo dar por sentado que, así como algunos dicen, yo ya he leído ese libro, lo he leído 5, 10, 20 veces, ya lo he leído, yo ya me lo sé. Eso es reflejar orgullo propio, autosuficiencia. Hermanos, ¿cuántas veces hemos leído un texto de la Biblia y no lo hemos entendido como se debe entender? Y lo hemos leído 20, 30, 50 veces. Debo volver al escrito está con oración, con humildad y dejar que el Espíritu Santo me enseñe. Yo no puedo renunciar a la voz del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo con esto que entonces tenemos nueva luz. No, debo dejar que el Espíritu Santo impresione mi mente para que así yo lea un texto por, por la vez número 100, así lo haya leído 200 veces, no tener yo la autosuficiencia ni el orgullo propio para decir, yo ya eso lo he leído. No, debo leerlo con oración y debo pedirle al Señor, enséñame, Señor, ¿qué es lo que debo aprender? Porque quizás lo he leído antes y lo he pasado por alto. Entonces vamos a repetir, vamos a leer, hermanos. Cito, vuelvo y repito, de Eventos de los Últimos Días porque es un libro que casi todos lo tienen, ¿cierto? Por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país. Estas citas las leímos ayer al principio. Y ahora que el movimiento está ante nosotros, mire, en tiempos de la profeta, la hermana Juárez, estaba el movimiento dominical ante su vista, ante ella. Ella escribió mucho de la ley dominical porque ella vivió el momento del decreto dominical de 1888, del proyecto de ley dominical. Y por eso, hermanos, desde esa época escribió de la ciudad al campo. Ella escribió el libro de la ciudad al campo en el contexto de la ley dominical de 1888. ¿Sí? Por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país. Mire, ella dice, hemos esperado. ¿Y por qué hemos esperado que se promulgue la ley dominical? Porque así estaba escrito en la palabra de Dios. Así estaba escrito y así lo entendieron nuestros pioneros. Y ellos esperaban que salga el decreto de ley dominical. Y ella dice, ahora que el movimiento está ante nosotros, o sea, aquí hay evidencia de que el proyecto de ley dominical de 1888 fue una realidad, porque está consignado en las citas bíblicas, que algunas de esas citas están aquí compiladas en Eventos de los Últimos Días en la página 108, párrafo 4. Entonces preguntamos, ahora que ha llegado el movimiento de ley dominical, preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Apliquemos esta cita a nuestro tiempo. ¿Vamos a guardar silencio? ¿Nos vamos a distraer con otros temas?
Vamos a silenciarnos y vamos a quedarnos, me excusan la expresión, pero es bíblica, como perros mudos. Vamos a dejar desapercibido o vamos a pasar desapercibido lo que está sucediendo. Debiéramos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder, dice la profeta. Buscar a Dios en forma especial. Dios vive y en 1888, cuando escribió esta cita, ella dijo, no creemos que ha llegado plenamente el tiempo cuando Él permita que nuestras libertades sean restringidas. Pero anoche lo dijimos, hermanos. Esta cita hay que leerla en el contexto del tiempo en que se escribió, 1888. Ella dijo, no creemos que ha llegado el tiempo donde se, no creemos que ha llegado plenamente el tiempo cuando Dios permita que nuestras libertades sean restringidas. Han pasado 134 años y por los acontecimientos que han pasado desde 1888 para acá, podemos decir y afirmar con certeza, hermanos, que ha llegado la hora, ha llegado el tiempo, ha llegado plenamente el tiempo cuando Dios va a permitir que nuestras libertades sean restringidas. Entonces, podríamos mencionar nosotros qué cosas han sucedido de 1888 para acá hasta el 2022. En 134 años, ¿qué cosas han sucedido? ¿Alguien puede mencionar alguna cosa que haya sucedido que diferencie a el momento del 2022, ahora cuando estamos viviendo, que lo diferencie con 1888? ¿Qué podemos mencionar? Bueno, hermanos, quizá alguien esté pensando y esté diciendo, en 1888 el catolicismo no ingresaba a Estados Unidos y Estados Unidos era un país protestante y no estaba catolizado. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? En 1888 Estados Unidos no estaba catolizado, ¿cierto? Eso es verdad, ¿cierto? ¿Qué más podríamos decir? Correcto, Hermano correcto, Hugo, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano Carlos. La migración constante de, de ingleses, ¿no? Del imperio inglés hacia Estados Unidos. Fue como llegó el protestantismo a Estados Unidos. Estados Unidos nunca fue un país católico, porque la migración de ingleses hacia Estados Unidos era motivada por la persecución que había en el imperio inglés al protestantismo. Dado que el imperio inglés siempre fue un imperio netamente católico. Después del conflicto que se presentó a ver si la memoria no me falla, entre Enrique VIII y la reina María Estuardo de Escocia. Después de eso se dio una libertad de culto, ¿no? Porque Enrique VIII crea la iglesia anglicana. Sin embargo, hay una migración fuerte del protestantismo hacia Estados Unidos. Por eso Estados Unidos se conoce como la tierra de la libertad, porque esta gente buscaba libertad para poder, es decir, no seguir obedeciendo a Roma. Querían salir del yugo de Roma. Y por ese motivo Estados Unidos se forma bajo bases protestantes, más nunca católicas. El catolicismo después llega, después ingresa a los Estados Unidos ya por otras razones, pero específicamente, digamos, desde los inicios, desde los albores de los Estados Unidos, nunca fue católico, siempre fue protestante, pero repito, por el motivo de la migración y en la búsqueda de esa libertad de culto, porque si bien se declaró una libertad de culto en Inglaterra, era, digamos, más
bueno, una especie de fachada, ¿no? Pero se buscaron unas nuevas tierras donde la gente pueda expresar libremente eh, una opinión contraria al oficialismo, y el oficialismo estaba integrado por el romanismo. Entonces yo creo que ahí hay una, como una diferencia de la que podríamos comentar, hermano. Gracias. Gracias, hermano Hugo. Mire, el surgimiento de Estados Unidos es profético. Apocalipsis capítulo 12 nos habla, y Apocalipsis capítulo 13 nos habla del surgimiento de Estados Unidos como una bestia que es una bestia que tiene apariencia de cordero, pero que habla como dragón. Perdón, una bestia que tiene cuernos de cordero, pero que habla como dragón. ¿Sí? Una nación joven, porque el cordero es un ovejo joven que habla como que tiene cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Y los países hablan a través de sus leyes, ¿sí? Y habla como dragón, porque habla como el diablo. Y iba en sus principios a emerger de la nada, como una semilla surge de la tierra. Estados Unidos surge como un país que está escrito proféticamente en las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis 12 se habla de que la tierra ayudó a la mujer, que la mujer huyó al desierto, a un lugar poco poblado, a las costas de América. Y la tierra ayudó a la mujer porque allí llegaron los que estaban siendo perseguidos por Roma en Europa. Allí llegaron a las costas de América. La historia es muy bonita ahí en el capítulo 26 del conflicto de los siglos, que narra los Estados Unidos en la profecía. Es bueno leerlo, hermanos. Pero noten, volvamos. ¿Cuáles eran las diferencias entre 1888 y ahora nuestra época, 2015 a lo que llevamos para acá? Estados Unidos no estaba catolizado, ahora está catolizado. Estados Unidos no tenía presidente católico, ahora tiene presidente católico. El papa, el sistema papal, el papado en Estados Unidos era aborrecido. Desde el tiempo del presidente Reagan para acá, el Papa va como Pedro por su casa. En 1888, el representante de Satanás, el obispo de Roma, no hablaba en el Congreso, no hablaba en el Congreso. Ahora va y habla en el Congreso. En 1888, las iglesias protestantes no estaban unidas al romanismo, al catolicismo. Ahora están unidas en el ecumenismo. En 1888 todavía profesaban los luteranos, quizás los anglicanos de una manera simulada, profesaban ser protestantes, los metodistas, los adventistas del séptimo día como corporación, profesaban, ¿sí? No estaban unidos al catolicismo. Ahora están unidos al catolicismo. Ahora hay una confederación de dignatarios de iglesia y Estado. Hermanos, antes muchas iglesias no estaban unidas al Estado, muchas denominaciones religiosas no estaban unidas al Estado, ahora ya lo están, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia, hermanos, para decir que esta cita que sacan los corporativos para hacerle creer a la gente que no hay ni proyecto de ley dominical es una cita fuera de contexto. Que esta cita se debe leer en el contexto de 1888, cuando estaba ante los ojos de la profeta de Dios la ley dominical. Pero que ahora, cuando ella dijo en su época, no creemos que ha llegado plenamente el tiempo. Ahora nosotros, después de 134 años y de ver la diferencia que se ha presentado en Estados Unidos, podemos decir, hermanos, que ha llegado plenamente el tiempo cuando Dios va a permitir que nuestras libertades sean restringidas. Y para la muestra, un botón, hermanos. Acabamos de pasar por una época, 2 años, y quizás de esos 2 años, más de un año que duró la restricción por motivos del COVID-19. Y se demostró, hermanos, se demostró
Hermanos, con este asunto de la pandemia quedó demostrado que el Estado, cuando quiere, te determina a dónde vas, si sales o no sales, a qué horas sales, a qué horas no sales, cómo puedes salir vestido, cómo puedes ir. El Estado cuando quiere determina eso. Y el que no obedezca debe someterse a los castigos o a las penalizaciones. Quedó demostrado, hermanos. Quedó demostrado que el Estado puede controlar a su antojo la libertad de las personas. ¿Sí? Quedó demostrado. Entonces, hermanos, no estamos poniendo fecha para la ley dominical, pero cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, dijo el Señor en Lucas 21:28. Tampoco podemos, hermanos, pasar desapercibido y caer en la frialdad y decir, ah, sí, eso fue por allá en Egipto, pero eso por acá no va a llegar. Bueno, voy a seguir avanzando. Entonces, hermanos, vamos a presentar un resumen de lo que fue la Ley Dominical Nacional. ¿De dónde hemos sacado este escrito? El pastor Alonso Trevier Jones, uno de nuestros pioneros, escribió este libro, La Ley Dominical Nacional. La tenemos en PDF, el que quiera tenerla, con mucho gusto se la compartimos. ¿Sí? Él fue el que fue testigo, hermanos, de esa ley dominical y por eso escribió. Aquí leemos, hermanos, aquí la argumentación de Alonso Trevier Jones ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, diciembre de 1888. Cuando leamos esto, hermanos, leamos todo el contexto de lo que pasó. Hermanos, eso es espectacular leerlo, ¿sí? Es bueno leerlo, hermanos. Mire, eh, Pentagésimo Congreso, aquí está, Congreso 2983, aquí dice primera sesión, dice así, el Senado de los Estados Unidos, el 21 de mayo de 1888, el señor Blair introdujo el siguiente proyecto de ley. ¿Sí? Leído 2 veces y referido al Comité para la Educación y el Trabajo. Un proyecto, noten esto, un proyecto para asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como día de descanso y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. Hermanos, esto es lo que está escrito. Un proyecto que tenía un objetivo, asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana. ¿Y cómo? El primer día de la semana conocido como el Día del Señor, dicen, como día de descanso y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. Recuerden, hermanos, que Laudato Si, ahora que leamos Laudato Si, el artículo 237 y todo lo demás, es el mismo objetivo. Y este mismo objetivo, hermanos, es el mismo objetivo de la ley de Constantino en el año 321. Ese es el objetivo. Un día de descanso y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. No tiene otro objetivo. Aquí no es que hay que cuidar el medio ambiente y que un día a la semana, hermanos, miren esta, excúsenme, hermanos, miren esta ridiculez. Salen a decir que en un año de pandemia que hubieron restricciones, entonces el nivel del calor se bajó y el nivel de contaminación se bajó porque hubo pandemia y todo el mundo estuvimos encerrados. En un año. Y ellos dicen que la Tierra lleva de edad millones de años. ¿Cómo puede ser eso, hermanos, de pensar que si la Tierra lleva millones de años, en un año se haya bajado la temperatura
y que en un día a la semana entonces se va a bajar la temperatura. Esa es una ridiculez que es. Yo no creo que ni un niño de 4 o 5 años lo pueda creer, ¿sí? El único objetivo que se tiene en mente es poner la obligación del día de domingo, es observarlo como un día de adoración religiosa. Laudato Si lo dice. Sigo leyendo. Aquí dice lo mismo, dice un proyecto para asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana, comúnmente conocido como Día del Señor, como día de descanso y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. El Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, reunidos en Congreso, estipulan que ninguna persona o corporación o agente, servidor o empleado de ninguna persona o corporación realice o autorice a realizar ningún trabajo, tarea o negocio secular que perturbe a otros, con excepción de tareas de necesidad, misericordia y humanidad, ni tampoco ninguna persona se ocupe en ningún juego, deporte o entretenimiento o recreación que perturbe a otros en el primer día de la semana. Hermanos, aquí estoy leyendo y esto está claro. Este era, hermanos, esto dice en la primera sesión. Comúnmente, dice, en el primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, o durante ninguna parte de él, en ningún territorio, distrito, barco o lugar sujeto a la exclusiva jurisdicción de los Estados Unidos. Ni tampoco que sea legal para cualquier persona o corporación recibir pago por trabajos o servicios realizados o entregados en violación de esta sección. Qué tremendo, hermanos. Aquí dice que no era permitido para nadie recibir pago por trabajos o servicios realizados en ese día de la semana. No le era permitido a nadie recibir pago. Pero aquí también, hermanos, dice que ninguna persona o corporación o agente o servidor o empleado de ninguna persona o corporación realice o autorice realizar ningún trabajo. Hermanos, esto, póngale cuidado, lo vamos a leer después como una asunción de poder de parte de los Estados Unidos. Esto es asumir las prerrogativas de Dios. Porque ¿de dónde toman, hermanos, esta frase? ¿De dónde toman? A ver, vuelvo a leer y ustedes me van a decir de dónde toman estas frases para prohibir que se trabaje. Dice, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, reunidos en Congreso, estipulan que ninguna persona o corporación o agente, servidor o empleado de ninguna persona o corporación realice o autorice a realizar ningún trabajo, tarea o negocio secular que perturbe a otros. ¿De dónde toman esas palabras? ¿Alguien sabe? Hermanos, ¿alguien sabe de dónde tomaron esas palabras? Del sábado judío. Mi hermano, el sábado, el sábado nunca ha sido exclusivo de los judíos. El sábado lo creó Así, pero Dios, así lo relacionan ellos ahí en el documento. ya. El sábado lo creó Dios en el Edén para el hombre, ¿cierto? En el Edén no habían judíos. Pero sí, mi hermano, lo toman las palabras del cuarto mandamiento, donde el Señor dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. ¿Sí? Y el mandamiento dice, hermanos, por favor, volvamos a leer quizás por la vez número 1000. Volvamos a leerlo para que a ver que el Señor nos muestre unas palabras allí importantes. Éxodo capítulo 20. ¿Sí? Leámoslo, miren. De aquí toman estas palabras. Ellos. Cuando dice Éxodo capítulo 20, dice, versículo 8.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y noten lo que dice. Por favor, tengamos cuidado con los celulares, los micrófonos. Hermana Luz Marina, debo silenciarla allí, hermana. Bueno, mire, de aquí toman esas palabras. Éxodo 29, 28, en adelante. Mas en el versículo 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. De ese versículo, hermanos, de ese versículo toman estas frases. Que ninguna persona o corporación o agente, servidor o empleado de ninguna persona o corporación realice o autorice a realizar ningún trabajo. De ahí toman. Y eso que está escrito en la Biblia lo escribió Dios con su propio dedo. Entonces ahora el Congreso de los Estados Unidos se coloca en el lugar de Dios como Dios. Y a eso es lo que proféticamente se le llama la asunción de poder por parte de los Estados Unidos, que lo vamos a leer más adelante en un escrito de la profeta. La asunción de poder. Y esa asunción de poder era la señal para decir, hermanos, que estaba muy cerca la ley dominical. A ver, entonces voy a seguir leyendo. Dice la sección 2, que ninguna correspondencia o de correo de aquí en adelante sea transportado, o agencia de correo de aquí en adelante sea transportado en tiempo de paz sobre ninguna ruta terrestre postal. Ese tiempo de paz era el primer día de la semana, domingo. Ni se recoja, clasifique, maneje o entregue ningún elemento de correspondencia durante ninguna parte del primer día de la semana. Nada de correo. Siempre que cuando quiera que alguna carta se relacione con una obra de necesidad o de misericordia o se refiera a la salud, vida o muerte de alguna persona. Y hermanos, miren, aún esta parte que está aquí en blanco, aún esta parte la copiaron de la Biblia. Yo quisiera preguntar, hermanos, ¿de qué parte la copiaron de la Biblia esta parte que dice, siempre que cuando quiera que alguna carta se relacione con una obra de necesidad o de misericordia, o se refiere a la salud, vida o muerte de alguna persona? ¿De dónde la tomaron? Hermanos, la tomaron de Mateo 12:12, cuando el Señor dijo, está permitido hacer el bien en sábado. Por misericordia ese animal lo sacó en sábado de la cisterna. Fíjense la prerrogativa que ellos tomaron. Dijeron, no puedes trabajar, ni tú, ni tu empleado, ni nadie, no puedes llevar correo, a menos que se trate de una obra de necesidad o de misericordia. O se refiere a la salud, a la vida. El Señor Jesús dijo, ¿qué es bueno en sábado? ¿Dar la vida o quitar la vida? Aquí están, de aquí tomaron esas palabras. Y cuando pasaba eso, el hecho esté claramente declarado sobre el frente del sobre que contiene la misma, el jefe de correos puede proveer para el transporte de tal carta. O sea, había una excepción. Estaba permitido hacer el bien cuando se trataba de una obra de misericordia o de vida, el primer día de la semana. Hermanos, si hay alguien que me pueda decir si no estamos en lo correcto al afirmar que esto es prerrogativa y colocarse en el lugar de Dios, hermanos. El Congreso está actuando, ¿cierto? Y se está colocando en el lugar de Dios. Ahora, ¿a qué obedece toda esta ley? ¿Será que al Congreso le dio por hacer una ley que diga esto, que prohíba trabajar el primer día de la semana? ¿Quién está detrás de esto? Bueno, ya sabemos que el diablo, pero el diablo ¿a quién utiliza para poder llevar estas leyes al Congreso y que se aprueben? ¿Quién es el que utiliza el diablo para imponer las leyes que
van en contra de Dios? A la iglesia, hermanos. A la iglesia. ¿Sí? En el contexto de lo que vamos a estudiar, vamos a ver al Partido de la Reforma Nacional, constituida, hermano, por evangélicos que guardaban el domingo, y que estos dignatarios de la iglesia se unieron con el Estado para tratar de imponer este proyecto de ley y hacerlo obligatorio. Los políticos de por sí no se les antoja al azar decretar el primer día de la semana como día de descanso o decretarlo como adoración religiosa. ¿Sí? No se les antoja. Detrás de esto, hermanos, detrás de esto está promulgar el primer día de la semana como el día del Señor. Eso tiene que ver con religión. Como día de descanso y para promover, ¿qué, hermanos? Su observancia como un día de adoración religiosa. Esto tiene que ver con religión, esto tiene que ver con la adoración. Y el Estado por sí solo no actúa, actúa a través de o influenciado o manejado o manipulado por la iglesia. Bueno, ahora, sección 3 dice que la realización del comercio entre los... A ver si alguien me alcanza a leer, porque no alcanzo a mirar yo acá. Por favor, alguien que me ayude a leer ahí. Que la realización del comercio entre los estados, dice, con las tribus indias, queda prohibido. El comercio queda prohibido. No siendo ello de necesidad, misericordia o humanidad, por medio del transporte de personas o bienes por tierra o agua, de tal manera que interfiera con las personas o las perturben el goce del primer día de la semana. Hermanos, aquí estamos viendo que no se debía permitir nada que perturbe el goce del primer día de la semana. Perturbe. O en alguna porción de él, como día de descanso del trabajo, no siendo esa una tarea de necesidad, misericordia o humanidad, o su observancia como un día de adoración religiosa. Y cualquier persona o corporación o el agente o empleado de cualquier persona o corporación que a sabiendas viole esta sección, mire, será castigado con una multa de no menos de 10 ni más de $1,000. Restricciones, multas para los violadores del primer día de la semana. Lo mismo que pasó en tiempos de Constantino. ¿Y qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y ningún servicio realizado en la prosecución de tal comercio prohibido será legal, ni ninguna compensación será recuperable o pagada por el mismo. Sigo leyendo, sección 4. Que todos los ejercicios, desfiles militares o navales, no en tiempo de servicio activo o preparación inmediata para él, soldados, marineros, infantes de marina, cadetes de los Estados Unidos, quedan aquí prohibidos en el primer día de la semana. Hermanos, la palabra de Dios dice que esta marca de la bestia va a traer prohibiciones y dice, y que todos, ricos y pobres, libres de esclavos, ¿cierto? Todos, para todos. Aquí está cobijando a todos, excepto asambleas para la debida y ordenada observancia de la adoración religiosa. Noten que ahora sí, para la adoración religiosa, permitían lo que sea, pero que tenga que ver con la adoración religiosa. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto, hermanos? ¿Quién está detrás de la ley dominical? El diablo, pero el diablo actúa a través de la iglesia. Y la iglesia utiliza al Estado, se apoya en el Estado, está unida al Estado para hacer cumplir sus fines. Ni se realizará o permitirá ninguna tarea innecesaria en el servicio militar o naval de los Estados Unidos en el día del Señor. Noten que ya para la época
se le llamaba al primer día de la semana el día del Señor. ¿Sí? Grave esta situación, ¿cierto? Grave, porque ya se le llamaba al domingo el día del Señor. Bueno, sección 5. Será ilegal pagar o retener, dice, pago o salario de cualquier manera por servicios prestados o por trabajos realizados o por el transporte de personas o de bienes en violación de las provisiones de esta ley, ni será admisible ninguna acción para la recuperación de ello. Noten, ni será admisible ninguna acción para la recuperación de ello. Y cuando sea pagado, ya sea por adelantado o de otro modo, el mismo puede ser recuperado por quien quiera lo demande legalmente primero. ¿Hasta dónde llegó la pretensión, hermanos, para obligar a la gente a guardar el domingo, el primer día de la semana? Aquí dice que si una persona le pagaba por adelantado a un empleado, ¿sí? Y este empleado, por trabajar el domingo, recibía su salario adelantado, el que le pagó lo podía recuperar porque el trabajador estaba violando la ley. Hermano Hugo, ¿usted qué piensa de esto? ¿Hasta dónde llegó, hermanos, el asunto? Aquí dice, ni será admisible ninguna acción para la recuperación de ello. Recuperar el pago, pues. Y cuando sea pagado, ya sea por adelantado o de otro modo, el mismo puede ser recuperado por quien quiera lo demande legalmente primero. Sección 6. El trabajo o servicio realizado y entre en el primer día de la semana en consecuencia de accidente, desastre o demoras inevitables al hacer las conexiones regulares en las rutas postales y las rutas de viajes y transportes, la conservación de bienes perecederos o expuestos y el transporte necesario y regular y la entrega de artículos de alimento en la condición para su uso saludable y tal transporte en distancias cortas de un estado, distrito o territorio a otro estado, distrito o territorio que las leyes locales declaren necesario para el bien público, no se considerará violación de esta ley, sino que la misma será interpretada hasta donde sea posible para asegurar a todo el pueblo el descanso de las labores durante el primer día de la semana, su cultivo mental y moral y la observancia religiosa del día de reposo. Hermanos, aquí hay algunas permisividades, pero el objetivo de todo esto era que asegurar a todo el pueblo el descanso de las labores durante el primer día de la semana, su cultivo mental y moral y la observancia religiosa del día de reposo. Hoy en día se habla de que si se guarda el domingo, el índice de inmoralidad va a bajar, porque las personas van a estar en la misa, porque los hijos van a estar en casa con sus padres y entonces se va a reducir el índice de inmoralidad. Hermanos, esto es lo mismo que sucedió en 1888. Vuelvo y repito, era el proyecto de ley dominical nacional de 1888, un proyecto para asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana comúnmente conocido como el Día del Señor, día de descanso y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. El Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, reunidos en Congreso, estimulan que ninguna persona, corporación, agente, servidor o empleado de ninguna persona o corporación realice o autorice a realizar ningún trabajo, tarea o negocio secular que perturbe a otros, con excepción de tareas de necesidad, misericordia y humanidad, ni tampoco ninguna persona se ocupe en ningún juego, deporte o entretenimiento o recreación que perturbe a otros en el primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, o durante ninguna parte de él, en ningún territorio, distrito, barco. Hermano, mire,
Hablando de esto, hermanos, de esta situación, dice aquí, ni tampoco ninguna persona se ocupe en ningún juego, deporte o entretenimiento o recreación que perturbe a otros en el primer día de la semana. Anoche yo les ponía el ejemplo de que en ese deporte, en esa escuela de brutalidad que se llama el fútbol, porque así lo llama la hermana White, y en el conflicto de los siglos se ha eliminado el párrafo donde ella sanciona el teatro, el juego de pelota y la Pascua. Se lo eliminó del capítulo 22. Hermanos, yo les decía anoche de que estos partidos de fútbol que antes solamente se jugaban en domingo, ahora se juegan en sábado, en lunes, en miércoles, en viernes, y ya quedan unos 2 o 3, ¿cierto? Pero muy pronto ya no se va a jugar el domingo, porque hacer actividades recreativas de juego, como dice acá, juego, deporte, entretenimiento, recreación, va a perturbar a otros. Pero ¿saben cuál va a ser la perturbación a otros? ¿Cuál será la perturbación que le va a causar el juego, el deporte, el entretenimiento, la recreación? ¿Cómo es que va a perturbar a otros si esto se hace en el primer día de la semana? ¿Por qué los va a perturbar? ¿Por qué los va a perturbar? Porque los va a distraer para que no vayan a la misa, a la Eucaristía. Por eso los va a perturbar. Hermanos, y les voy a leer más adelante donde hubieron encarcelamientos y persecuciones y prohibiciones de jugar a la pelota, porque lo dicen allí que eso les estaba impidiendo asistir a la Eucaristía. Bueno, aquí volvemos a leer lo mismo, ¿cierto? Y miren que ellos, en el año 1886, aquí hay un dibujo de $1, ¿cierto? Hermanos, y fíjense que acá nosotros encontramos, quizás para los que son más, quizás más llamativos, vamos a encontrar la frase, en Dios confiamos. ¿Alguien nota por allí la frase donde dice en el billete del dólar, en Dios confiamos? ¿Sí? ¿Alguien la nota? Mire, aquí está. Aquí está. Aquí está en inglés. En Dios confiamos. Y aquí está, hermanos. Aquí, encima de la palabra one. En Dios confiamos. En 1886, este asunto ya estaba escrito. Aquí está la pirámide de la masonería. El ojo que todo lo ve. Y todo esto tenía ya una connotación, hermanos. ¿Sí? En Dios confiamos. ¿Por qué en el billete de $1? Ya, hermanos, en 1886 ya aparecía este asunto. ¿Sí? Aquí está 1935. Bueno, eso tiene una connotación, ¿verdad? Vamos a leer unas citas, hermanos, que nos van a ayudar a entender algunas otras cositas más. En la Review and Herald del 11 de diciembre de 1888, que también está en Eventos de los Últimos Días, página 109, dice así: el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento
No ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. Estos que fueron allá a Egipto, hermanos, están trabajando a ciegas. Todos estos líderes están encubriendo el verdadero problema. Y muchos se unen al movimiento dominical y no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente, hermanos, para poder imponer el decreto obligatorio de descansar el domingo, pues tienen que violar la Constitución, tienen que cambiarla. Y eso es impensable, era impensable para muchos, pero está escrito y se va a cumplir. Así muchos no lo crean y crean que es impensable pensar que se... ¿Cuántas veces se han cambiado, hermanos, las constituciones? ¿Qué viene pasando en estos últimos años con Chile, Bolivia? Hermanos, ¿no ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente, porque para eso fue establecido Estados Unidos, como una nación libre e independiente, un estado, una iglesia sin papa y un estado sin rey? Y ahora, hermanos, en Estados Unidos, crear una norma o una ley que obligue a descansar un día para la adoración religiosa, eso es violar la conciencia. Y para eso tienen que echar por tierra la primera y la segunda enmienda. Y ante eso, hermanos, está el libro del pastor Jones, donde él hizo la defensa extraordinaria, sobre eso. Estaban 1000 contra 1, pero el Señor con un solo hombre logró que el tiempo de gracia se extendiera y que no se aprobara en esa época el decreto dominical, ese proyecto dominical. Entonces dice, ¿no ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura? Entonces tenemos que revisar cuáles fueron los horrores del romanismo en la Edad Oscura. Y eso está escrito en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo que se llama Una era de tinieblas espirituales. ¿Qué capítulo es? Está al principio. Una era de tinieblas espirituales. Y ese capítulo fue eliminado del nuevo Conflicto de los Siglos llamado La Gran Esperanza. Es el capítulo 3, una era de tinieblas espirituales. A eso se refiere la cita, la profeta, cuando dice que cuando los países, cuando el gobierno protestante de los Estados Unidos elimine o saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Ahora, ¿qué van a hacer los Estados Unidos? Si tienen presidente católico, jesuita, ¿qué van a hacer si su Congreso está constituido en su gran mayor parte de católicos? ¿Y qué van a hacer si su Corte Suprema de Justicia, de sus 9 jueces, están constituidos por 6 jueces católicos, 2 judíos que son católicos unidos al catolicismo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué nos espera? Hasta hace poco había un juez que no era católico ni protestante dominical, pero que ya es avanzado de edad. ¿Qué va a pasar cuando este señor fallezca y sea reemplazado? ¿Por quién lo van a reemplazar? ¿Van a aprobar? ¿Qué leyes van a aprobar? ¿Les quedará difícil a los
a los congresistas elaborar y presionar la ley dominical y les quedará difícil a los jueces aprobar en la Corte Suprema de Justicia, les quedará imposible o difícil aprobar una ley y un decreto dominical. No les va a quedar difícil, ¿sí? Son muchos los que, aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico, ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Entonces se vuelven defensores del domingo y perseguidores de los que guardamos el sábado. Muchos no ven el peligro, hermanos. No ven que están atentando contra la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque le están entregando el cetro a Roma, y una vez Roma recupere su poder, reavivirá sus antiguas persecuciones. Está escrito. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución, hermanos, miren, aquí hay evidencia de que en 1888, hermanos, aquí está la cita, 1889. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución, en 1889 estaban haciendo esfuerzo para cambiar la Constitución y decretar a Estados Unidos como un país religioso, como un país de Dios, para poder implementar la ley dominical. Dice, un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo. No se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Hace 134 años, esa crisis que estaba por sobrecogerlos ha avanzado hasta nuestro tiempo, hermanos. Como fieles atalayas deberíamos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Hermanos, mañana vamos a continuar, Dios mediante, y vamos a repasar, ¿sí?, esta cita y el contexto de esta cita, ¿sí? Esto, hermanos, esto nos enseña a nosotros que hay una lección que debemos aprender, ¿sí? Que ella escribió allá en Joyas de los Testimonios, tomo 2. Esta cita que también está en Eventos de los Últimos Días. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así, miren, aquí está la cita que es la base que vamos a estudiar mañana. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder, ya vimos qué es la asunción de poder. La asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. ¿Cuándo se escribió esta cita, hermanos? 3 años antes de que Estados Unidos asuma las prerrogativas de Dios a través de sus congresistas, tratando de aprobar este proyecto de ley dominical para la adoración religiosa. Eso se llama asunción de poder, tomar las prerrogativas de Dios, el mando, la autoridad de Dios para cambiar la ley e imponer un día contrario a la ley de Dios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, la asunción de poder
con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. ¿Cuándo se dio la amonestación? ¿Cuándo fue que Estados Unidos realizó la asunción de poder? ¿Y cuándo fue que intentó aprobar el decreto que imponga el día de descanso papal? 1888. Desde 1888 el pueblo de Dios tenía que saber que eso es una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Hermanos, todas las citas que la hermana Fay escribió en el libro de la ciudad al campo fueron inspiradas a raíz de esto, de la asunción de poder. Ella escribió antes de eso y en el contexto de eso escribió. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Por qué? Hermanos, porque el libro de la ciudad al campo nos dice por qué es que tenemos que salir al campo. Y desde esa fecha, hermanos, aparece en los eventos finales las amonestaciones a salir de las ciudades. Hemos sido amonestados, solamente que estas verdades han estado escondidas, han sido mal interpretadas, no han sido predicadas, han sido tergiversadas hasta el punto de decir, ahora que todavía no es el tiempo de salir de las ciudades y que cuando salga el decreto dominical será el tiempo de huir, porque toman estas citas fuera de contexto y dicen allí que esa cita se refiere a que cuando salga el decreto dominical, entonces hay que salir de las ciudades. Será demasiado tarde. No podremos comprar ni vender. Hemos de vivir en algunas ciudades, en algunos lugares cerca a las ciudades, para venir a trabajar por las ciudades y dar el fuerte pregón, dar el fuerte pregón en las ciudades, pero no vivir en ellas. Amonestar, dar el último mensaje de amonestación. Y entonces, cuando se decrete, tendremos que huir de una ciudad grande a otra ciudad más pequeña y luego así sucesivamente. No está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos, bueno, esa es la cita que acabo de leer, y aquí está, hermanos, la cita escrita en inglés para los que quieran confirmar, ¿sí? 1885, Testimonios para la Iglesia. Hermanos, entonces tenemos que tomar como ejemplo para nosotros, como señal, ¿sí? El sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos. ¿Dónde está escrito eso? Por favor, para mañana, leamos el capítulo 1 del conflicto de los siglos o la gran controversia. Se llama así, el futuro del mundo predicho o la destrucción de Jerusalén. Leámoslo para que entendamos mañana cabalmente, ¿sí? Lo que significa la cita cuando dice tan pronto como los estandartes idólatras, tan pronto como los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado en Jerusalén, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Hermanos, gracias por permanecer. Vamos a dejar allí. Mañana continuaremos con la ayuda de Dios. Espero, hermanos, que se tomen el tiempo, por favor, para repasar y leer ese capítulo del conflicto de los siglos. Me da gozo, apreciado Luis Cadavid, allá en Bucaramanga, verlo aquí. Ahorita ya puedo tener la visión de las personas que están conectadas, al igual que todos mis hermanos. Gracias a Dios. Veo también que está mi hermano José Hammer. Hermanos, hemos avanzado esta noche un poquito más en el camino de la ley dominical. Ya revisamos lo que fue el contexto de la ley dominical del año 321 y hemos revisado
el contexto de lo que fue el proyecto de ley dominical en 1888. Así de claro, hermanos, así como está escrito. Mañana seguiremos revisando, pero recuerden que ese camino que empezó la ley dominical, o sea, la guerra entre Cristo y Satanás, la guerra que hace Satanás a su ley, que empezó en el cielo, siguió en el Edén, siguió a lo largo del Antiguo Testamento, prosiguió, hermanos, cuando en el tiempo de la iglesia de Cristo, en el primer siglo, prosiguió la guerra de Satanás hasta contra Cristo y su ley, hasta el punto de que Satanás quiso matar al niño tan pronto como naciera, a través de Herodes, el romano, con el decreto de matar a todos los niños menores de 2 años, que los mató, hermanos, y quería matar a Jesús. Por eso José y María tuvieron que huir a Egipto, para que se cumpla la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, hemos visto el camino que ha seguido la ley dominical, la guerra entre Cristo y Satanás, y hemos llegado al año 321, cuando la ley dominical de Constantino decretó la obligación de guardar el domingo. Y pasamos por los años y llegamos hasta 1888, donde otra vez, de manera decidida, hermanos, se lleva este proyecto de ley al Congreso de los Estados Unidos para aprobarlo. Una vez termine aquí, quizás voy a compartir el PDF del libro completo para que ojalá lo podamos leer todos. Y hemos llegado a un momento, hermanos, donde creemos que ha llegado el tiempo plenamente, donde nuestra libertad religiosa será restringida. Hermanos, la palabra de Dios dice, cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En los tiempos proféticos, en el diagrama profético que mañana vamos a repasar también, vamos a ver esto, mis hermanos, que una vez salga el decreto de la ley dominical en Estados Unidos y por lo tanto en todos los países, una vez salga el decreto dominical, de la salida del decreto dominical que vaya a todos Estados Unidos, desde esa salida estaremos muy cerca del cierre del tiempo de la gracia, muy cerca. No ponemos fechas, pero los eventos, los únicos eventos que hay entre la salida del decreto dominical y el cierre de la gracia, los únicos eventos que hay es ¿cuáles? La lluvia tardía, el fuerte pregón para dar la última amonestación y el pequeño tiempo de angustia. Eso será rapidísimo. Eso será rapidísimo. Entonces se cerrará la gracia y no habrá más oportunidad de salvación. Mira, mi apreciado hermano, si tú estás escuchando este mensaje esta noche, si alguna persona lo va a escuchar por más tarde, que lo subamos a YouTube o que lo compartamos, tienes que saber, mi hermano, tienes que saber que quizás para este tiempo el Señor te está llamando, que el Señor ha permitido que tú vivas hasta este día y escuches este mensaje, que debes saber que el Señor ha postergado el tiempo de gracia para ti, para mí, para nosotros, y nos está dando la oportunidad de despertar y consagrarnos. El tiempo que falta, hermanos, para el cierre de la gracia es minúsculo. Hemos avanzado en el camino, hermanos. La ley dominical ha venido avanzando a pasos agigantados y ahora vemos ante nuestros ojos, con las evidencias que acabamos de presentar en esta semana, con lo que sucedió allá en Egipto, con las tablas de la ley y los nuevos mandamientos del cambio climático. Hemos de saber que ha llegado el tiempo, mis hermanos. Ha llegado el tiempo donde la libertad religiosa va a ser restringida y que entonces veremos la asombrosa obra de Satanás contra la ley de Dios. Gloria a Dios por estos momentos y por este día, hermanos, que hemos podido estudiar la palabra de Dios. Sí, vamos a arrodillarnos para darle gracias a Dios. Cantaremos un himno, hermanos, y quedaremos despedidos. Vamos a orar
No sé, hermanos, si hay alguna pregunta o comentario al respecto para aclararlo. Si no podemos aclararlo ahora o responderlo, lo hacemos mañana. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, o algún comentario al respecto? Bueno, si no lo hay, entonces vamos a postrarnos para adorar. Bendito Señor y Dios, a ti damos alabanza y gratitud, Señor. Solamente por tu misericordia y por tu gracia podemos vivir y llegar a este momento tan solemne, Señor, donde estudiamos tu palabra. Padre mío, gracias por la vida que nos has dado. Gracias por la fe que nos has conservado, Señor, hasta el día de hoy. Gracias porque has hecho posible que la señal nos permita transmitir, Señor, que muchos hijos tuyos, sinceros, que te aman, puedan escuchar este mensaje. Gracias por las advertencias, las amonestaciones. Señor, solamente queremos presentar el escrito está. Pedimos humildemente, Señor, que nos perdones nuestros pecados, que por favor extiendas el tiempo de gracia para que muchos hijos tuyos, muchos niños, muchos jóvenes, muchas personas puedan conocerte de verdad, consagrarse a ti, Señor. Sabemos que en tu palabra podemos conocer el tiempo profético en el que nos encontramos y sabemos que es hora de hacer la debida preparación, conocer tu verdad, Señor, abrazar al verdadero Cristo de la Biblia. Pedimos humildemente, Señor, que este mensaje se grabe, lo podamos creer y practicar, y que desde ahora en adelante, Señor, la prioridad en nuestra vida sea la preparación para el cierre de la gracia. Señor, gracias por extender la vida hasta este día, por hacernos conocer este mensaje, y porque sabemos, como está escrito en tu palabra, que tú tienes hijos sinceros, que vas a traer, Señor, a tu redil para que conozcan esta verdad, la abracen, la vivan y la defiendan, la publiquen, la practiquen, Señor. Gracias por mis hermanos que han estado esta noche aquí, por mis hermanos que están conectados en la sala de Zoom y por todos aquellos hermanos de Costa Rica, de México, de Estados Unidos, de República Dominicana, de Paraguay, de todas partes que nos escriben y que están también escuchando estos mensajes. Padre mío, gracias por escucharnos. Te pido una bendición para mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús,
las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre